próxima tabla pues hay que hacer algunos pasos antes, ¿no? Algunos procesos antes. Entonces, voy a intentar explicarles o recordarles todo lo que lleva el capítulo 4 hasta llegar a la matriz de marco lógico, ¿sí? Que es lo que ustedes van a desarrollar. Si tienen aquí el folleto, sáquenlo por favor, porque hay unas tablas dentro de este capítulo que en el folleto cuando lo imprimen no se ve, no se entiende absolutamente nada. Para yo decirles qué es y ustedes puedan colocar el nombre, claro, eso. ¿Está bien? Bueno, empezamos. Una vez que ustedes terminan el árbol de problema y el árbol de objetivo, ya queda definido los lineamientos para poder empezar a iniciar el proyecto, o sea, a iniciar o darle un curso al proyecto diferente, una dinámica distinta. Por tanto, el capítulo 4 se va a encargar más que nada de poder ya orientarnos a cómo vamos a investigar y cómo vamos a desarrollar el proyecto. Por tanto, todo lo que abarca el capítulo 4 es netamente enfocado a la práctica, ¿ya? Enfocado al posible capítulo 5 o la realización del resto del proyecto. ¿Está bien? Para eso iniciamos con el 4.1, que es análisis de alternativa. Análisis de alternativa. El análisis de alternativa tiene varios puntos importantes que se debe trabajar. El primero es propiamente el análisis de alternativa. El segundo viene siendo el 4.01.01, el tamaño del proyecto. El 4.01.02, gracias, localización del proyecto, y el 4.01.03, análisis ambiental. ¿Sí? Entonces, estos son todos los derivados, estos tres son los derivados del análisis de alternativa. El objetivo del análisis de alternativa era poder crear o definir las acciones. ¿Sí? Ese es su objetivo fundamental. Cuando hablamos de análisis de alternativa decimos que es un gráfico que define, análisis de alternativa es un gráfico. Análisis de alternativa es un gráfico donde se definen el conjunto de acciones que va a seguir el investigador para cumplir los medios y cuando digo medios me refiero al árbol de objetivo, lo que está en la parte inferior, ¿sí? Abajito, ¿está claro? Los medios y alcanzar el propósito. Cumplir los medios y alcanzar el propósito. Y cuando digo propósito, es lo que se encuentra en el árbol de objetivo, en la línea grande del centro, ¿está bien? El rectángulo grande del centro. Entonces, este análisis de alternativa, para poder hacerlo, lo que se hace es tomar el árbol de objetivo como referencia. Y se extrae del árbol de objetivo el conjunto de medios. Si ustedes tienen 3 medios, como es el caso del ejercicio, toman los 3. Si tienen 6, los 6. Los que ustedes tengan como medios definidos en el árbol de objetivo. Y a partir de aquí,
empiezan a determinar el conjunto de acciones o el conjunto de pasos que deben seguir para cumplir. Estaba con nosotros y se perdió. 404. Sí, porque quería. Sí, No, estaba con nosotros, profe. Estaba más. Ahora que te trae. Ya, a ver, seguimos. Les decía, cuando terminan de definir, o sea, extraen los medios del árbol de objetivos, ustedes lo que empiezan es a definir cuál es el conjunto de pasos o el proceso que deben seguir para cumplir con cada uno de estos medios. Por ejemplo, si mi medio dice implementar estrategias de difusión para la venta de las camisetas, ustedes se tienen que empezar a preguntar en el orden qué actividades yo tendría que hacer o qué pasos tengo que ir realizando para poder completar una estrategia de difusión. ¿No es verdad, Yepes? ¿Sí o no? Yepes, mírame. ¿Sí o no? Lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, si yo tengo que hacer una estrategia de difusión, ¿qué sería lo primero que ustedes tienen que definir? ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cómo se va a difundir? Los medios está bien, los medios, sí, ¿Por qué perfecto. medio se va a Perfecto, definir ¿cuál medio? los medios específicos ya para... Perfecto. Luego, ¿qué más tienen que hacer? La realización de los diseños. Esos formatos en los que se va. Por ejemplo, los formatos, después creación de los diseños, después implementación de la estrategia en los medios, después un análisis de presupuesto, etc. Todo eso son acciones. Eso es lo que ustedes completan en el análisis o definen en el análisis de alternativa. Hay tres formas de trabajarlo. Uno, un cuadro largote con todas las actividades dentro, ¿sí? Las que corresponden a ese medio, ¿no? Una actividad, dos, le voy a poner 4, ¿está bien? Si ustedes tienen más, colocan más. Una manera. Otra manera de representarlo es actividades individuales por cada cuadro. Actividad 1, 2, 3 y así sucesivamente. Más trabajo. Otra manera de trabajarlo, tienen varios y de aquí se derivan otros, ya es como si fuera algo escalonado. Es otra manera de representarlos. Ustedes pueden combinar varias de las representaciones o pueden hacerlo todo con una. ¿Está bien? Si me parece que esta es la más fácil, pues todo lo voy a hacer así. Y esta misma columna la pongo en los tres y determino el conjunto de pasos o de actividades para los tres. ¿Está bien? Si quiero darle más vida y quiero hacer los demás, quiero hacer estos dos, hacen los dos, como ustedes gusten. ¿Está bien? Lo que ustedes pongan acá se va a llamar entonces acciones y en algunos casos actividades también se le llama. Importante. ¿Eso va al lado del libro? ¿Cómo? ¿Eso va al lado o simplemente nos está diciendo para saber qué son acciones? No, estas cositas van al lado, siempre. Sí. Sí, siempre deben colocar qué cosa es cada uno de los niveles. Gracias. ¿Ya? Entonces, indicaciones, cosas que tienen que tener en cuenta al momento de redactar estas actividades. Primero, pues inician con infinitivo, porque son acciones, por tanto ustedes las van a realizar, y si ustedes las van a realizar, pues tienen que iniciar siempre con verbos en infinitivo. ¿Estamos claros? Segundo, tienen que ser claras. Cuando me refiero a que tienen que ser claras es que es fácil entenderlas, ¿está bien? Muy específicas, no pueden ponerse a contar el cuento de la buena pipa que nunca tiene fin. Si yo lo que necesito es
Por ejemplo, establecer el presupuesto para el plan de difusión. Exactamente así, así. Establecer presupuesto, se acabó. No se compliquen, ¿está bien? Entre menos aquí es muchísimo más porque se entiende. ¿Cuándo es el problema? Cuando no utilizan términos adecuados. ¿Sí? Ahí es complicado porque si no utilizan términos adecuados la gente no va a entender. Pero si utilizan las palabras que son, con poco, todo el mundo va a entender. Si lo que tienen es que imprimir, pues simplemente ponen así mismo. Imprimir el material, no sé qué. ¿Ya? Si tienen que elaborar tal cosa. O sea, no se compliquen, todo lo más claro posible para que todo el mundo lo pueda entender y sepa realmente qué es lo que tienen que hacer. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta del análisis de alternativa? No hay número mínimo ni número máximo de actividades. ¿Las acciones se numeran? No, todavía. No se numeran. Simplemente se colocan ya. Si van a poner varias así, les pueden poner como un puntito. ¿Ya? Nada más. Si quieren. Si no, las ponen y le dan espacio y todo el mundo va a entender. ¿Qué significa el árbol de objetivos? ¿Todo o No, solo separado? los medios. ¿Solo los medios? Ajá, solo los medios, de los medios las acciones. O sea, están confundidos con el diagrama de estrategia. Sí, no, aquí es solamente medios y medios van a las acciones, nada más. Y no se numeran, ninguno. ¿Está bien? Solo que sí se colocan con verbos en infinitivos y bueno, en caso de que los pongan juntos, o pueden ponerlo con puntos o darle espacio. ¿Algo más? No afectan las normas AMA si pongo punto o espacio nada. No, no pasa nada. O sea, las normas AMA te aceptan punto. ¿Ya? Si tú no pones el punto, trabajas con espacio, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Lo que no te recomiendo es que pongas número, porque esto después se numera en otras tablas. ¿Sí? Entonces, no vale que tengan con número en una y en las otras enumeradas de otra forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Esto no lo voy a evaluar ahora. Esto lo voy a evaluar de manera indirecta porque ustedes, si no hacen esto, no pueden hacer el ejercicio de la matriz de marco lógico. ¿Está bien? Entonces obligatoriamente van a tener que hacer este para llegar a la matriz de marco lógico. Pero realmente no es a evaluar, sino no tienen que entregarme. Solo me lo tienen que entregar al final en la exposición, en el anillado final. Igual que los otros. Igual que el segundo del involucrado. Sí, exactamente igual. ¿Está bien? ¿Sí? De todas maneras, cuando yo les califique y les revise la matriz de marco lógico, ustedes sabrán si esto está bien o está mal. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Vamos entonces a los tres análisis que nos quedan acá. Tamaño del proyecto. Tamaño del proyecto es definir la población, y la muestra. Definir la población y la muestra. En este caso, ¿alguien recuerda qué era la población? ¿Recuerdan el concepto de población? Un grupo de personas que se encuentran dentro del proyecto o involucradas en el proyecto. Sí, pero no. Población es todas las personas que están en el área que vamos a trabajar y la muestra es solo un porcentaje de ellos. A ver, la población es un grupo demográfico. La población es un grupo demográfico que presenta características similares, homogéneas, que presentan características similares y se encuentran en el entorno de investigación.
se encuentran en el entorno de investigación. Lo importante de la población es ese grupo demográfico al que ustedes le van a aplicar técnicas y métodos de recolección de datos, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes que tiene la población. De alguna manera ellos van a ser parte de un objeto de estudio y ustedes van a utilizar ese número, ese valor de personas, ese grupo de personas, para poder obtener información. Ellos van a hacer su muestra o su población para aplicar las encuestas, las guías de observación, las entrevistas, etc. ¿Está bien? ¿Recuerdan eso? La población se clasifica en dos: finita o infinita. ¿Cuándo hay una población finita? Claro, cuando es cuantificable, es decir, cuando la cantidad demográfica es cuantificable. Por ejemplo, ustedes son cuantificables, vamos a decir, son 30, 3 cursos, 60, pero 60 es cuantificable, o sea, se puede trabajar bien con ese valor de personas. ¿Está bien? ¿Cuándo es infinita? Cuando no es cuantificable. Exactamente lo contrario, ¿ya? Cuando el valor de ese grupo demográfico no es cuantificable. Por ejemplo, trabajar con habitantes, 3.500, por ejemplo, ¿ya? Es un valor demasiado grande y por tanto no es fácilmente cuantificable. Entonces, en el caso de que su población, al clasificarla, sea infinita, ustedes deben seleccionar la muestra. ¿Qué es la muestra? Porcentaje de la población. Perfecto. Una parte representativa de la población. Una parte representativa de la población. ¿Está bien? En el caso del análisis, pues lo único que tienen que hacer es muy simple, es elegir o seleccionar cuál es la población de ustedes, clasificarla y en caso de que sea infinita, seleccionar la muestra. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que hacer en ese punto de análisis. ¿Estamos claros? Este punto no lo vamos a ver, así que lo pueden eliminar. ¿Sí? Vamos a localización del proyecto. La localización del proyecto, ¿qué creen ustedes que sea? Perfecto. ¿Dónde se va a realizar? Definir el entorno de investigación o el dónde se va a realizar el proyecto. En este caso, lo único que tienen que hacer es dar características geográficas de este entorno y colocan un mapa del lugar. Se dan las características geográficas y colocan un mapa del lugar. Es un poco lo que ustedes trataron, algo de esto lo trataron ya en el contexto, cuando lo hicieron. Aquí lo que hacen es detallarlo un poquito más y colocan el mapa que se vea bien cuál es la región en la que ustedes van a intervenir. ¿Está bien? Tampoco lo vamos a hacer. Esos 3 puntos últimos no los vamos a hacer. Ni para el anillado final, ¿está bien? ¿Cómo? Estos 3. ¿Ya? Seguimos. El análisis ambiental. El análisis ambiental, ustedes profundizan, lo explican y profundizan, el impacto negativo
y el impacto positivo, impacto negativo e impacto positivo que tiene su producto con relación al medio ambiente. ¿Por qué se hace este punto? ¿Ya? ¿Cuál es de alguna manera el motivo que les hace a ustedes realizar este punto, que lo obliga a ustedes a realizar este punto? Es un poco el tema del ecodiseño, ¿sí? O sea, para nosotros o en la sociedad actual es muy importante el concepto del medio ambiente y por eso existe todo lo que es la responsabilidad social o los elementos sostenibles. Entonces, lo que hacen ustedes con este punto es un poco explicar cómo, a pesar de que los proyectos pueden tener aspectos negativos, ustedes piensan en el medio ambiente y toman medidas para eso. ¿Está bien? Entonces es un punto donde es importante porque lo tienen que cumplir luego. Así que lo que pongan aquí tienen que tener cuidado porque luego se lo van a evaluar. O sea, luego cuando el producto ya esté, lo van a observar. Y les estamos obligando un poco a que ustedes piensen en el tema de ecodiseño, ¿sí? En las cosas sustentables, en las cosas que no dañan el medio ambiente, etc. Un ejemplo, cómo pudiéramos redactar esto, ¿no? En el caso de ustedes que van a hacer ilustraciones para camisetas, ¿consideran que tienen recursos o van a utilizar recursos que pueden ser contaminantes para el medio ambiente? A ver, ¿cuáles? Las pinturas. La tinta. ¿Qué más? ¿La tinta solamente? ¿Y los empaques? Por ejemplo, si yo digo, quiero utilizar un empaque y lo que utilizo es una funda plástica, pues evidentemente es contaminante. Las tintas, contaminantes. Pero si voy a utilizar material impreso para dar difusión a mi camiseta, papel, ya es contaminante. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Plantean primero en esta parte un párrafo que explique todas las cosas negativas que tiene su producto. En este caso, por ejemplo, es un riesgo el tema del empaque, es un riesgo la etiqueta, es un riesgo los valores agregados que pueden no ser ecológicos. Por ejemplo, el tema de la publicidad que se va a utilizar en los lugares de venta. Ustedes explican eso y luego dicen, ¿qué medidas voy a tomar? Con el empaque no va a utilizar las bolsas de plástico, simplemente va a utilizar determinados papeles para hacer lo más ecológico posible. O bolsas de esta característica para que sean reutilizables. ¿Está bien? Así ustedes van dando una segunda explicación donde dicen, para todo lo negativo que mencionaron, cuáles son las cosas positivas que van a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de una página web no tienes cosas negativas. Lo que haces es explicar todo lo positivo y cómo tu página web, exacto, tu producto, tu propuesta es sostenible. ¿Ya? En el caso de que tengan cosas positivas y negativas, entonces, bueno, ahí mencionan las dos. Siempre primero la negativa para que la segunda quede como... Ajá, ya, esto lo voy a hacer. Si no tienen, pues simplemente hablan de cosas positivas, ¿está bien? De cómo va a contribuir. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está fácil? Bueno, esto recuerden que no lo van a hacer, ¿está bien? Los tres últimos, el primero se lo tienen que hacer obligado. Vamos entonces a seguir con el 4.02. El 4.02 es análisis de impacto de los objetivos.
de impacto de los objetivos. ¿Qué se hace en este análisis? ¿O por qué ustedes realizan este análisis? Porque necesitan evaluar la factibilidad. Es un análisis para evaluar la factibilidad del conjunto de medios que tiene el proyecto. Conjunto de medios que tiene el proyecto. Ahora, hasta aquí ustedes han podido pensar que sus objetivos estaban bien, ¿ya? A lo mejor estaban bien orientados. Pero cuando desarrollaron las actividades, les obligan a hacer este segundo paso solo para analizar los objetivos. Solo para decir, ¿realmente mi objetivo es factible hacerlo de esa manera o no es factible hacerlo de esa manera? Y tengo que regresar a cambiarlo. ¿Está bien? Es un poco una evaluación, una valoración. Nuevamente reviso mis objetivos en función de nuevos factores y doy valor. Y digo, este puede ser bueno o yo me equivoqué. Este pensaba que era bueno, pero realmente no es bueno. ¿Está bien? Para hacer eso se hace una tabla donde se trabajan con los medios. ¿Cuáles son los medios? Todos los cuadritos que están en la parte de abajo del árbol de objetivo. ¿Está bien? ¿Quieren que les muestre? Por si acaso. Este es el árbol de objetivo. ¿Ya? Más o menos. Bueno, con los nombrecitos aquí. Estos son fines. Este es el propósito. Y estos son Los medios. los medios. ¿Está bien? Este conjunto de aquí es lo que va acá. ¿Sí? Entonces, ponemos el primero, segundo, tercero, y si tenemos más, colocamos más. ¿Está bien? Siempre tomando como número 1 el que se encuentre a la izquierda. Sería, este es el 1, el 2 y el 3. Copio y pego. Nada más. Importante, solo los que están como medios, no el propósito y tampoco los fines. Esos no van en este árbol. ¿Está bien? Cuando ya copié y pegué, ya tengo la columna, empiezo con el primero a analizar. Creo que es impacto sobre el propósito. Impacto sobre el propósito. ¿Cuál es el propósito? El que está en el centro. Que supuestamente es mi objetivo general. ¿Está bien? Esto está aquí. Cuando hablo de impacto, lo que tengo que evaluar es cuánto, o sea, en qué cantidad estos medios que están aquí se relacionan de manera directa con el propósito. Supuestamente, si ustedes realizaron bien el árbol de objetivos, estos medios salieron ¿de dónde? De propósito. Supuestamente, ¿no? Si lo ponemos viceversa, ellos impactan directamente en el propósito. ¿Por qué? Porque de ahí fueron extraídos. ¿Entendieron eso? Es un poco el nivel de relación que tiene el medio con el objetivo general del proyecto. Y ustedes trabajan un valor del 1 al 5, 1 bajo, 5 alto y 3 medio. ¿Ya? Lo mismo que trabajan en la matriz T, mismo valor. En este caso, en impacto sobre el propósito, todos deben tener 5, si lo hicieron bien. Si se dan cuenta, al analizar solo el medio y el propósito, que no tienen mucha relación, como que yo no lo puedo conseguir. Por ejemplo, que ustedes me digan,
Obtener presupuesto de las autoridades. Y lo que hay aquí arriba en el propósito es diseñar ilustraciones para camisetas. ¿Tiene relación? Entonces, en ese caso, el valor aquí no sería 5. Puede que sea un 2, por ejemplo, un 3, dependiendo de cómo ustedes lo valoren. ¿Cómo? Sí, sí ocurre. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente ocurre en el primer análisis y mandamos a los estudiantes a cambiar el objetivo. Sí, porque si lo dejas hasta el final, te das cuenta que ya, a ver, tú haces el primer análisis y lo llevas hasta el final. Pero como te das cuenta que el nivel aquí es bajo, es recomendable, en vez de continuar y dejar eso así, regresar, cambiar y seguir adelante. ¿Ya? Yo les recomiendo que ustedes hagan un primer análisis real como es. Y en función del resultado, o deciden continuar con el problema, o deciden regresar, cambian eso y continúan bien. ¿Y es la única manera que puede variar de la valoración? Sí. De estos... No, no es así. ¿Ya? ¿Hasta aquí entendieron esto primero? ¿Y esa valoración es de nosotros o también tiene algo que ver el tutor? No es de ustedes. Bueno, el tutor les ayuda, pero al final es de ustedes. O sea, puedes llegar y decirle al tutor a ver qué usted cree, ¿no? Y dar criterio, pero al final eso, el proyecto de quién es. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Pasamos al otro. Factibilidad técnica. Factibilidad técnica. ¿Qué creen que quiere decir factibilidad técnica? Si contamos con los recursos. Perfecto, que se pueda hacer, que se cuenten con los recursos para poder realizar ese medio. Eso es factibilidad técnica, ¿está bien? Tomar el medio y decir, yo todos los puedo hacer, está dentro de mis posibilidades desarrollarlo, tengo la capacidad, tengo los recursos, tengo el potencial. Si la respuesta es sí, sería un valorativo de 5. Si la respuesta es más o menos, sería un valorativo de 3. Si la respuesta es no, sería un valorativo de 2 o de 1. Que igual 2 es bajo, así que... ¿Sí? Recuerden, factibilidad técnica, lo que preguntan es, ¿yo lo puedo hacer? ¿Yo tengo los recursos para hacerlo? Si la respuesta es sí, tienen el máximo. Si es medio, medio, y si tienen bajo, bajo. ¿Estamos claros? Claro, en el caso del investigador. Aquí piensen como ustedes, como investigadores. Si no es como, por ejemplo, en el análisis de involucrado que se pone en el plano del involucrado. No, aquí piensen como investigador. No como tutor. ¿Sí? Seguimos. Factibilidad financiera. Factibilidad financiera. ¿Qué quiere decir? Dinero. Perfecto. Tienes la capacidad económica para poder hacer ese medio, ¿sí? Para poder cumplir con estos medios que tienen acá. Si la respuesta es sí, fíjense, aquí no piensen, no, pero es que me es difícil conseguir la plata. Ya una cosa es, me es difícil conseguir la plata, y otra cosa es, no puedes conseguirla o puedes conseguirla con un proceso de gestión. Si puedes conseguirla con un proceso de gestión, la factibilidad es, ¿está bien? Es media alta, de 4 a 5. Si no lo puedes conseguir porque requiere, por ejemplo, de una intervención de $10,000, y no hay $10,000 para invertir en esto, entonces ahí es medio bajo. ¿Está bien? Pero no vayan a poner aquí no, porque, bueno, ahora mismo no tengo el dinero. No, ok, claro, ahora mismo no tienes el dinero, pero puedes con un proceso de gestión conseguirlo, ¿sí? Porque claro, no tenemos a lo mejor todo a flor de piel. O sea, todo lleva un proceso de búsqueda de dinero, de presupuesto. ¿Estamos claros? ¿Seguimos? Factibilidad política, no social, perdón. Factibilidad social.
¿Ahí también se califica del 1 al 5 o se pone? No, igual. Si es sí, es 5. Y si es no, es 1. Es igual, es lo mismo. Factibilidad social, ¿qué creen que quiere decir? Si La las sociedad, aprobadas. ¿cómo lo va a llevar? Perfecto. Si va a contribuir en algo a la sociedad. Es decir, si va a aportar algo bueno para la sociedad y por tanto la sociedad lo va a asumir. En el caso de que vaya a aportar algo bueno para la sociedad, que en este caso todos sus proyectos van a aportar algo bueno, si no estuvieran alineados a la matriz productiva ni que hubieran aceptado el tema de proyecto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, esto va a ser un 5. Ahora, si no va a aportar nada bueno a la sociedad, entonces sería 1. Pero aquí es imposible, aquí normalmente tienen siempre 5. Claro, porque si no, no les hubieran aprobado el proyecto. Pasamos, factibilidad política. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? Que los políticos le den el proyecto. Que no Pero el incluya poli- nada en la política, porque No, cuando hablamos de factibilidad política es que el proyecto esté dentro de los parámetros políticos y legales del país. O sea, que el proyecto no sea una negociación de ustedes con nuestro querido... Mauricio, No. Mauricio, cabeza de canguil. el inicio. ¿Ya? O sea, siempre que esto esté en los planos, por ejemplo, si ustedes falsifican un documento o si ustedes trabajan con información que realmente no es una información de lineamientos políticos para el país, cuando ustedes trabajan o intervienen en un lugar sin permiso y hacen el proyecto sin permiso, eso es no tener factibilidad política, ¿está bien? Esto tendría más que ver con las leyes. Sí, con leyes, con permiso. Les pongo un ejemplo. Si todos ustedes encontraron que su tema de proyecto se alineaba a la matriz productiva y al Plan Nacional del Buen Vivir, aquí tienen 5. Solo por eso. Y ahí van teniendo 5. Si ustedes, por ejemplo, saben algo de aquí de marca, están haciéndolo con los lineamientos de marca, serían 5. Ahora, yo estoy copiando a alguien que ya tiene. Es 1. Porque sé que si me cogen, me pueden demandar y el proyecto puede ser todo un desastre. Claro, nadie pone... Estamos claros con esto, ¿no? Aquí también está siempre 5. ¿Sí? Tiene que ser alguien muy tonto para poder ahí... O sea, eso, y eso ustedes ni pelo tienen. ¿Está bien? De tontos, digo yo. Ustedes ni pelo de tontos tienen. Así que, normalmente aquí todos ponen 5. Seguimos. Cuando terminen de analizar la factibilidad, viene el total. El total. ¿Qué cosa es el total? La suma de todos los valores. En este caso el primero sería 25, ¿ya? Que sería el máximo. Y así empiezan, suman todo y ponen valor. Suman, ponen valor. Luego, categoría. ¿Qué es la categoría? Evaluar este valor. Para evaluar este valor trabajamos con este parámetro. 25 es el máximo. De 20 a 25 es alto, está bien. ¿Sí? Es una categoría elevada. De 15 a 20 tenemos media. De 15 abajo tenemos baja.
¿Ya? ¿Dónde deben estar todos ustedes? Alto. ¿Está bien? En caso de que no estén ahí, yo les sugiero regresen, cambien el objetivo y vuelvan a seguir. Porque si no lo hacen, lo que estarían es arrastrando un problema. Si ustedes, por ejemplo, tienen 2 o 3 objetivos que tienen baja, son objetivos que no van a poder hacer, o sea, son difíciles de hacer. O sea, no cumple ninguna función que ustedes sigan con eso. Es como cuando la mujer te pega los tacos y tú botas el sofá en vez de la mujer. ¿Sí? ¿Sabían eso? La mujer te engaña, te llegas a la casa, te encuentras a la mujer en el sofá, en la sala de tu casa, ahí acostándose con otro tipo. Armas tremendo problema y en vez de botar a la mujer y al tipo, botas el sofá. ¿Ya? Algo similar es lo que pasa aquí. Si aquí ya tú reconoces, si ya tú reconoces que el objetivo no sirve y quieres, lo preferible ir y cambiar el objetivo, no seguir arrastrando con el objetivo equivocado. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Profe, yo tenía una duda con eso de que está explicando como yo llegué y no entendí el 5 y medio. No, Que no O entendí 5 o 2. O 5 o 2, depende cómo tú lo ves. no es 5 y medio. Alguien me había preguntado que si podía hacer también 2 o algo así. Yo le dije que claro, que podía hacer 5 o 2. Ah, ya. 5 y medio. Pero no hay 5 y medio. No hay 5 y medio, ¿está bien? Eso es un valor. No está bien la pregunta, porque a lo mejor alguno se había equivocado. ¿Ya? Seguimos entonces. Cuando ustedes ya tienen... el impacto de los objetivos tampoco lo van a hacer. ¿Sí? Lo van a hacer para su proyecto de titulación, pero no para lo que me van a entregar a mí, el anillado que me van a entregar. Ya, cuando terminamos con esto, viene el diagrama de estrategia. Para aquí vienen los numeritos que ustedes decían. ¿04? 3. 3. Sí. Diagrama de estrategia. A ver, el diagrama de estrategia es muy fácil. Es la unión. Diagrama de estrategia. Es la unión entre el árbol de objetivo y el análisis de alternativa. Es la unión entre el árbol de objetivo y el análisis de alternativa para organizar el proyecto en niveles y generar un código. ¿Ya? ¿Cómo quedaría el esquema? Tenemos el propósito. Tenemos los medios y los fines. Y a partir de aquí empezamos a colocar las alternativas o las acciones. ¿Cómo queda esto? Fines, propósito, componentes, y acciones. Esto
esos componentes son los mismos medios, lo que pasa es que aquí se empiezan a llamar componentes, ¿está bien? Pero es exactamente la misma información. ¿Cuáles son los niveles que tiene el proyecto? Estos 4. Acciones, componentes, propósitos, fines. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como nivel. Y el código se coloca dentro de cada elemento. Es decir, el nivel que tenga más de un elemento se le genera un código numérico. Ejemplos. En los fines ponemos la inicial. Puede ir al inicio o al final dentro del cuadro donde va la información. P, C y A en todo lo que queda. ¿Sí? Exactamente igual. A 1 o 2. Si ahora les digo cómo se numera. ¿Ya? Cuando tengan la inicial en cada nivel, todos los que tengan más de un elemento se enumeran. De izquierda a derecha y del centro hacia afuera, tomando como centro el propósito, ¿sí? Del centro hacia afuera y de izquierda a derecha. Ahí se va a enumerar. ¿Cómo sería? Vamos a hacer por los fines. F1.2 y F3. ¿Van bien hasta ahí? El propósito no se enumera porque solo tenemos un propósito. Entonces ponemos P punto. Componente tiene 3. C1, C2, C3. ¿Hasta ahí bien? Si tuviéramos 3 componentes más, entonces sería C3, 4, 5, 6. Repito, si tuviéramos 3 componentes más o 3 fines más, sería C1, C2, C3, pensando que aquí existan 3 más, que ahora no hay, sería C4, C5, C6. Voy a ponerle el ejemplo con los fines, que tengo espacio. Se enumera de izquierda y del centro hacia afuera. F1, F2, F3, F4, F5, F6. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Vamos a las acciones. Las acciones, cuando se encuentran varias acciones dentro del mismo cuadro, se enumeran de forma derivada. Sería A1, porque es la primerita que tenemos. Y a partir de ahí empezamos. A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Sería A1.1, A1.2, .3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Si están independientes, simplemente se hace. Esa fue la 1, esta es A2, A3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Creo que a la hora de tener varios componentes que dice que van abajo de cómo se hace para poner las acciones. O sea, por ejemplo, yo tengo en la primera fila C1, C2, C3 y abajo tengo que poner C4, C5, C6. Sí. ¿Y cómo hace para poner abajo las acciones? O sea, Igual. A ver, es igual. Lo que pasa es que el 1 empieza desde que empieza el nivel. O sea, cada vez que ustedes lleguen a un nivel diferente, ustedes empiezan a enumerar desde el 1.
¿Sí? Por ejemplo, yo en el componente puse C1, C2, C3, C4, C5, C6. Siguen las acciones y ya yo no empiezo por el 7, yo empiezo por A1. ¿Entendieron eso? ¿Sí? O sea, cada nivel tiene su numeración independiente. Eso es lo que me querías preguntar o querías saber cómo pongo los componentes. Ajá, cómo colocar los componentes abajo, que sería, o sea, van en un orden, ¿no? C3, abajo va C4, C5, cómo alineo las acciones. Eso era mi pregunta. ¿Ya? Ajá, Ahí tienen. DDI, Normal. normal, hacia... Pero tenemos A1 y B. Exactamente igual. Y para enumerarlo, exactamente igual. A1 sería A2, A3. Como se tiene derivado, entonces empiezas a 1.1, a 1.2. Aquí empieza entonces A4, A5, A7 y A8. Exactamente igual. Hasta aquí preguntas. Los últimos que están hablando. ¿Preguntas tienen? Profe, yo quisiera hacer el diagrama, por ejemplo, puedo hacerle el tapón grande, tengo que hacer igual tapón grande, No. puedo yo variar. Puedes variar. Sí, puedes variar. Gracias. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Ya? Profe, ahí en ese caso se puso el ejemplo que de la acción superior le aumentó 3 más ahí los componentes, las acciones, ¿cómo se distribuyen los componentes? O sea, de las acciones de los otros. El componente 4, 5 y 6. Sí tienen que ir ¿Cómo hago? Es que esto se empieza a ampliar. O sea, Entre más tengas aquí, más esto crece. de los ¿Sí? otros. Claro. Por ejemplo, yo tengo aquí una, me quedaría a lo mejor en 4. Pero como agrego otra más, ¿Pero si es otro cuadro o ahí mismo? en la no lo tabla? puedes hacer ahí mismo. En la lista. Sí, lo puedes hacer ahí mismo, no pasa nada. Lo que pasa es que incorporas más acciones. O sea, lo que haces es incorporar más acciones porque tienes más componentes a analizar o más medios a analizar. Pero puede mantenerse el mismo esquema. Porque se supone que cuando tú haces esto es porque esta acción es derivada de esta. Si ellas están relacionadas entre sí. Entonces tú perfectamente las dos las unificas y puedes hacer un gran cuadro con acciones que abarquen las dos. No, pero si hay componentes más, componentes igual, se distribuye todo hasta abajo. Claro, exactamente igual. ¿Tú dices más de 6? Claro, o sea, pues, Sí, o sea, puedes tener más de 6 y lo que haces es, sigues bajando y sigues ampliando. sí. Pero eso sí, no puedes tener, o sea, solamente aquí puedes tener 3 niveles. Eso sí, claro, eso sí. No puedes tener más. O sea, puedes tener directos, indirectos y otro que se llama circunstancial. Más de eso no puedes tener. Imposible. Y siempre pasa exactamente igual. Este se deriva del primero y el que hagas de tercero se va a derivar de este. O sea, es como que aquí hay otro y este se deriva acá. Entonces siguen estando ellos tres como encadenados, Conectados. como muy relacionados, conectados. Entonces tú puedes perfectamente agrupar en un mismo cuadro el proceso de los tres, porque no pueden ser diferentes. ¿Sí? Tienen que estar... Pero mejor sería poner uno solo directamente concreto, con un solo componente. en las tesis normalmente trabajan con dos. O sea, yo les hago poner uno porque es más fácil. Pero normalmente en la tesis se trabajan con dos. La tesis ya hay que implementarla, entonces se piensa un poquito más. O sea, por ejemplo, la parte de los componentes, está el C1 y el C4, en la parte de abajo irían las acciones de los dos, Sí, y así empezado y sí. Profe, ¿y esto qué es? ¿Un gráfico? Esto sí es un gráfico. Bueno, no. Figura. Es una figura. Es, Se hace un gráfico, pero en norma Zapa se le llama figura. es interesante. Continuamos.
¿Puedo? Sí. Y los cuadros tienen que tener simetría, ¿verdad? Sí, deben tener simetría. Pero pueden bajar el tamaño de letra hasta 10. Profe, siempre tiene que ir 3. No puedo, por ejemplo, yo poner un C4 al lado del C. No te recomiendo. O sea, No te sí recomiendo porque puede, sí pero se no puede, me pero no te gusta. recomiendo. Ajá, no te recomiendo. Preferible que crezca así y no crezca así. A ver, la diferencia de crecer así es que pueden ser todos diferentes. La diferencia de crecer así es que están uno relacionado con el otro. Si creces así, todos son distintos. O sea, entre más medios tengas, más largo es el proyecto. Si creces para abajo no importa, porque como ellos están entrelazados, es porque un proceso va a llevarlos a los demás. Entonces no es tan complejo. ¿Ya? Bueno, pasamos entonces, ahora sí, a las tablas de matriz de marco lógico, que sería el 0.4. Aquí les voy a decir las palabritas que lleva el enunciado de cada tabla. ¿Esto le dice hacemos o no hacemos? No, eso tampoco. Eso lo tienen que hacer. A ver, perdón. No lo tienen que hacer para este ejercicio, pero lo tienen que hacer Final. para el final. Para el final sí. El problema es que para que hagan la matriz de marco lógico, tienen que tener esto. Entonces hay dos opciones. O hacen, en vez de hacer el análisis de alternativa, hacen el diagrama de estrategia, o hacen la alternativa y hacen la estrategia. Yo, por ejemplo, a veces, ¿qué le digo a otros grupos? Hagan el de estrategia. Y ahí lo tienes todo, porque para hacer el ejercicio que me tienen que entregar la próxima clase, tienen que tener esto listo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, les digo lo que tienen las tablitas con sus enunciados. Estas no las voy a explicar, ¿sí? Solamente les voy a dar el enunciado de la tabla porque no se ve. La impresión que ustedes deben tener debe estar igual. O sea, para que no se pierdan y puedan encontrar bien qué es lo que tienen que poner en cada lugar. ¿Está bien? Pero estas tablas no las vamos a trabajar. ¿En qué consiste este análisis? Esto se llama construcción de la matriz de marco lógico. Esto es 4 tablas que se van haciendo por separado, que lo que hacen es ayudarlos a ustedes a determinar con facilidad la última matriz, que es la más importante. Por tanto, la última matriz viene siendo como un resumen de estas 4 tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? No vamos a hacer las 4 tablas, sino que vamos a ir directo a la matriz, que es lo más importante. Si ustedes aprenden a hacer todos los elementos de la matriz, cuando les toca hacer las tablas, lo van a poder hacer perfectamente. ¿Está bien? Entonces, me voy a enfocar más en que hagan el último y no que vayan haciendo todas estas tablas que son extremadamente largas. ¿Está bien? La primera tabla se llama revisión de los criterios del indicador. Aquí estamos ya en el 4.04, que se llama construcción de la matriz de marco lógico. .04 que se llama construcción de la matriz de marco lógico. Esta construcción tiene 4 derivados, ¿sí? El primero es el 04.01. Discúlpeme, 4.04.01, que sería revisión de los criterios para los indicadores. Revisión de los criterios para los indicadores. Esa tabla creo que se entiende bien, ¿verdad? Se las digo a los demás, eso se entiende bien.
¿Se entiende? Entonces seguimos. Vamos a la 4.04. Punto 03. Punto 02. Eso está mal ahí. Rectifíquenlo. Ajá. Ajá. Punto 02. Se llama esa segunda tabla selección de los indicadores. Ese sí les voy a dar el enunciado, ¿está bien? Para que sepan, no se ve nada. La primera columna de esa tabla se llama nivel. Nivel, la primera columna. La segunda columna, resumen narrativo. La tercera, indicadores. La cuarta, clasificador de involucrado, de indicadores, perdón. Clasificador de indicadores. Y ahí mismo tienen, bueno, les enseño, ¿sí? Porque creo que no todos tienen el. Se llama clasificación de los indicadores y aquí lo que hay son letras A, B, C, D, E y el significado está acá. ¿Sí? En la parte de abajo. Esto que hay aquí son letras A, B, C, D, E y el significado está debajo de la tabla. Nomenclatura. La otra columna se llama puntaje. Y la última, selección. ¿Sí? Seguimos a la otra tabla. Es la 4.04.03. Medios de verificación. La primera resumen nivel, perdón, la primera columna nivel. Segunda columna, resumen narrativo. La otra, indicador. La otra, medios de verificación. Y cuando digo la otra es esta largota, miren. Ese es medio de verificación. Este largo. Dentro de los medios de verificación tenemos como primera columna, mira esta, primerita de acá, ¿sí? Este es todo medio de verificación y esta es fuente de información. ¿Saben qué tienen que poner ahí? La bibliografía. Si es primaria o secundaria. ¿Cuándo hay una fuente de información primaria? Tú la investigas. ¿Cuándo qué? Investigadores conmigo. Ya, cuando nosotros estuvimos presentes en el entorno, investigamos. ¿Cuándo hay secundaria? Perfecto, cuando son libros. La otra,
Método de recolección. Método de recolección, la que tienen al ladito. Esta de acá, el segundo. ¿Saben qué son los métodos de recolección? ¿Qué utilizamos para investigar? ¿Cuál medio utilizamos? Las técnicas de investigación, muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Ya encuestas, guías de observación, entrevistas, estudia y descarga. Estudia nomás. ¿Ya? La próxima se llama método de análisis. ¿Cómo era la tercera, perdón? ¿Cómo? La tercera, ¿cuál era? Disculpe. Método de análisis. ¿Cuándo tenemos un método de análisis o qué es un método de análisis? Hay dos. Estadístico o simple verificación. Estadístico o simple verificación, o lo que se conoce como cuantitativo o cualitativo. El otro, frecuencia de recolección. ¿Qué será la frecuencia de recolección? ¿Cada cuánto va a ser las investigaciones? Las veces que toman las medidas. El investigador acude al lugar. Perfecto. La frecuencia de tiempo en la que se va a aplicar la investigación. Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, al año. Una tesis, no. Y la última, responsable. ¿Quién es el responsable? Investigador. La persona que va a hacer eso, ¿está bien? Sería el investigador. ¿Seguimos? No. La otra son supuestos, la otra tabla. Sería 4.04.04. ¿Cómo dijo? Se llama supuestos. Aquí las 3 columnas son iguales que las anteriores, ¿sí? Nivel, resumen narrativo, y en este caso indicadores lo sustituimos por supuestos. ¿Está bien? Le repito eso. Primera columna, nivel. Segunda columna, resumen narrativo. Tercera columna, supuesto. Esto largo que tienen acá, sí, esto de aquí arriba se llaman factores de riesgo. Esto que está aquí, factores de riesgo. ¿Qué lo trae? Dios mío, nadie trajo el folleto, ¿verdad? Se lo trae. Muy poco, sí, muy poco, es verdad, muy poco ya, perdón, el error fue mío. ¿Sí? La primera columna de factores de riesgo es financiero. Financiero. La segunda, político. La tercera, político, la segunda. La tercera, social. La cuarta, ambiental.
Y la última, legal. ¿Ya? Ahora sí, ya estamos terminando. Ya estamos casi terminando. La 4.04.05 es la matriz de marco lógico. Y esto es su tercera nota de trabajo en clase, por tanto lo tenéis que entregar la próxima semana. O sea, la próxima clase. ¿Ya? Sí, empecé por parte. Ay, no, por cierto. ¿Cuándo tengo clase con ustedes? Martes. No hay clase. ¿El martes? Ah, entonces para la próxima clase otro día. Pues cállate. A ver, les voy a informar, ya que estamos aquí en esta historia, les informo, ¿sí? Ya que voy a hacer de uno, pues ya. Ya que soy. A ver, miren. La semana próxima es la semana cultural, eso lo saben todos, ¿verdad? Hay actividades desde el martes hasta el viernes. No quiere decir que se suspenden clases. No todos los días. Déjale hablar. Déjale hablar. Sí, pero hay 2 días que no tienen clase. Ay, bien. Continúa. El viernes dijo que era un día que no había clase. El martes tampoco. Martes y viernes. Miren, ustedes tienen clases el día lunes, día miércoles, día jueves. Día martes y día viernes no tienen clase. Ahora, el presidente tiene que estar en la actividad el viernes. Y también creo que tiene que ir a la actividad de el miércoles. Creo que tiene que ir a la actividad del miércoles también. Me imagino que el lunes se diga. ¿Sí? Sí, bien. En la del viernes tienes que ir. La del miércoles creo que también. La del miércoles en la mañana. De 10 a 2 creo que es. En la FAR. Donde mismo va a ser el martes la actividad. Ay, y el martes me imagino que ustedes tengan que participar en el horario de la tarde. En la semana cultural. ¿Sí? Sí. Me imagino que el lunes el presidente, el tutor del curso, pues le diga. ¿Está bien? Pero bueno, conmigo no tienen clase, así que... Así que qué alivio. Es decir, que la actividad la van a traer... No, ¿saben qué quiero que les diga algo? De aquí van directo a exposiciones. Creo que es que solo tenemos una clase más, creo que con usted. Porque el otro viernes de arriba tampoco hay clase, solo tenemos un martes. Sí, mi madre. La semana, martes y viernes tenemos ¿Y clase. el otro viernes tampoco? No. Así fue todo, profe. Déjeme dar esto rapidito. Si no lo voy a ver. ¿Cuánto queda? 20 minutos para las 8. Pero en realidad tiene 10. En realidad. 10 minutos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces el día miércoles, presidente, me buscan. Para el día miércoles me van a entregar esta matriz. Ya el miércoles de la próxima semana. Y el día miércoles lo voy a confirmar. Si la exposición la hacemos la semana que teníamos programada, o vemos si la podemos hacer la semana de examen. ¿Ya? ¿Ya? Y dedicamos 2 días de la semana de exámenes a hacer la exposición. Puede ser. Porque de lo contrario no van a poder. O sea, es imposible. ¿Ya? Entonces, para que ustedes también puedan, y hacemos una última clase que sea práctica, donde podamos ver los productos, la marca y demás. ¿Sí? Me busco el día miércoles. Entonces acá, a ver, rapidito.
acá tenemos el último cuadro, que lo primero que tenemos es resumen narrativo. ¿Qué cosa es el resumen narrativo? Me perdí. ¿Dónde estamos? En la matriz. Ya. Matriz de marco lógico. Perdón. Matriz de marco lógico, ¿están todos ya? Sí, perdón. La primera columna es resumen narrativo. ¿Qué cosa es el resumen narrativo? Los elementos de cada nivel. Ya voy. Calmado los carros. Ubíquense que esto es un diagrama de estrategia, ¿está bien? Esto es un diagrama de estrategia. Lo que hay adentro de cada cuadradito, sí, cada actividad, cada cosita es resumen narrativo. Ustedes van a copiar y pegar. ¿Cuál sería el primer nivel? Fines, ¿verdad? El que está acá arriba. Hay 3. Bueno, aquí hay 2, pero voy a poner el ejemplo con 2. Sería F1 punto y su contenido. F2 punto su contenido. P1. ¿Ya? El otro es propósito. P1. Tiene uno solo, eso sería P. Y su contenido. El otro es componente. Tiene C1, su contenido, y C2, su contenido. Y así sucesivamente, todo lo que ustedes tengan, ¿está bien? El otro es acciones, sería A1, su contenido, A2, su contenido, y así hasta el final, jóvenes. ¿Está bien? Lo único que hacen es copiar lo que hay dentro de cada cosita y pegarlo acá en este orden. Siempre colocando delante el numerito que tienen aquí en el diagrama de estrategia. ¿Sí? Pasamos luego, viene indicador. En la página 8 tienen aquí el concepto de indicador. Miren, el primerito. Marquen la escala para que se lo estudien. ¿Cuál? Esto que está acá arriba. 4.04. Ese indicador, ¿qué cosa es? Es el medidor. Es el parámetro de evaluación que redactan ustedes para comprobar el resultado de cada uno de los resúmenes narrativos. Repito, el indicador viene siendo como el medidor para poder comprobar el resultado del resumen narrativo. Para redactarlo, ubíquense siempre en la respuesta esperada, el resultado esperado. Resultado esperado. Si por ejemplo mi propósito es diseñar una línea de ilustraciones para camisetas, ¿cuál es el resultado que yo espero? Que haya más uso de... ¿Cómo? Generar ventas, ¿sí? Contar con un producto innovador que genere ventas. Ese es mi resultado esperado. Eso es mi indicador. ¿Está bien? O sea, siempre el indicador va a ser el medidor. Que yo voy a ver a largo plazo y voy a comprobar si esto se hizo. Si evidentemente de aquí a 6 meses yo voy y verifico si se está vendiendo la camiseta, ¿se cumplió con la línea? ¿Se cumplió con lo que quería? Sí. Sí. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Medios de verificación. Medio de verificación, no sé. ¿Qué cosa es el medio de verificación? Todo lo que les fui diciendo en la tablita anterior. Si es primaria, secundaria, si es encuesta, entrevista, si es guía de observación o si es estadístico y quién es el responsable. ¿Qué tienen que poner aquí solamente? El tipo de investigación,
el método y el análisis. Un ejemplo sería, es por ejemplo, primaria. Primaria, se va a hacer una encuesta y se va a medir a través de un análisis estadístico. Y ahí pasan una línea y se fue la primera. ¿Está bien? Y lo último, supuesto. ¿Qué cosas son los supuestos? Tienen en la página 9 un concepto de supuestos. Son factores externos. Factores externos a ustedes que no pueden controlar. Factores externos a ustedes que no pueden controlar, pero perjudican al proyecto. Les voy a dar ejemplos de supuestos, ¿está bien? Que pudieran aplicarlo en el proyecto que ustedes están haciendo. Un supuesto puede ser cambio en la ley de comunicación. Y es un supuesto legal. Otro supuesto que pueden tener legal es cambios en el mercado. Otro supuesto que pueden tener es un supuesto, en este caso, financiero. Cambio de moneda, alza del IVA, impuestos, Desaparezca la cultura. otro tema social que pueden tener, desaparición de la cultura, un supuesto social. Otro supuesto que pueden tener es, por ejemplo, la preferencia de los jóvenes por marcas extranjeras. Otro supuesto de desvalorización de la producción nacional. Supuestos ambientales, un terremoto, intensas lluvias. Creo que ahí les di bastantes. ¿Está bien? Preguntas rapidito. En los medios de verificación, o sea, se programa lo que se está haciendo, es decir, como decía, análisis, va a ser un análisis primario, se va a realizar encuesta y eso se va repitiendo ahí. Sí, resumen acá. Estos 3 puntos resumen. Un ejemplo. Otro ejemplo con secundario puede ser, primero secundario, aquí haces análisis bibliográfico y aquí haces simple verificación.